Siempre les he dicho que esto es absolutamente libre. Queremos un país libre y es absolutamente libre. Usted está en su derecho si quiere conectarse, si quiere escuchar, si quiere preguntar. De eso se trata. Cuando uno ve la situación económica, 3 millones, casi 4 millones de bolívares ha llegado el costo de la canasta básica familiar, aumento de pasajes, el alto costo de la vida, la devaluación de nuestra moneda. Todos los días se devalúa el bolívar. ¿A cuánto cerrará con respecto al dólar americano? ¿A cuánto cerrará nuestro bolívar, nuestra moneda este año? Ha disparado para los 50.000. Y eso lo hace a usted que me está viendo, eso lo hace cada día más pobre. Y cada día la vida del venezolano es más difícil. Y cada día hay más gente pasando hambre. Y cada día hay más gente víctima de la inseguridad. Y cada día hay más familias que hoy están despidiendo al hijo, al nieto, porque se va a otro país para tratar de ganar lo que pueda y mandarle plata a la abuela, al abuelo, poder mandarle las medicinas. Esa es la realidad que vive el pueblo venezolano. Y frente a esa realidad debería haber grandeza, debería haber conducción, debería haber una unidad que dé respuesta. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de conducir este camino para que en Venezuela haya un cambio, para que se acabe la crisis. Pero lo que vemos en este momento, y quiero pedirle yo excusas a la gente, pedirle, bueno, una palabra de vergüenza a la gente. Lo que vemos entonces es un torneo, una situación como una guerra ahora interna de lo que dice fulano, de lo que dice el otro, de lo que hace aquel, lo que hace el otro. Ahora bien, sobre esa base, este señor que les habla, yo prefiero un día oscuro y a 100 días grises. Llegó la hora y siempre en el camino se presenta una hora. No es que hay una única hora. Todas las crisis, todas las dificultades siempre nos permiten, siempre. Usted lee lo que ha sido la historia de otros países, de la crisis en otros países, y en los momentos más difíciles, donde todo el mundo piensa que no hay una solución, sale una solución y sale la oportunidad. Y esto lo digo porque esto es como cuando usted va al médico y usted sabe que tiene le han detectado un tumor, y el médico siempre, la persona lo que menos quiere, no conozco a nadie, alguien que le guste que lo operen o le guste someterse a una intervención quirúrgica. Eso le da miedo a mucha gente. Nadie quiere operarse. Y usted siempre agota, bueno, deme el tratamiento. ¿Qué me da? Y el doctor le da una medicina. Y usted va con la esperanza y la fe de que la medicina lo va a curar. Pero vuelve donde el médico y el médico le vuelve a decir, mire, vamos a darle un poco, le mandé 2 pastillas, bueno, vamos a mandarle 4, subirle la dosis del medicamento. Sin embargo, bueno, usted se va y usted se aferra que usted se va a curar sin la operación. Bueno, eso está pasando hoy en la unidad. Eso está pasando. Lo de ayer, creo yo que es una oportunidad única, histórica, en este momento que vive la patria, de que nosotros vayamos hacia algo nuevo, hacia una refundación, hacia una reorganización, que al final la respuesta de con quién hacerlo pasa, ¿qué nos une? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos hemos unido? Porque las razones son más allá de un gobierno, porque algunos estamos en la política para generar cambios, y los cambios no son cambios de color o cambios de persona, sino son cambios de fondo. No se trata de un cambio de forma, no se trata de cambiar a Maduro para poner a otro y que siga todo igual.
Se trata de que efectivamente los venezolanos podamos cambiar el rumbo de nuestro país, podamos tener la Venezuela por la cual hemos luchado tantos años, porque esta ha sido una lucha larga y dolorosa. Entonces, frente a lo de ayer, me permito, sin guabineo, sin estar buscando excusas, porque los principios se tienen o no se tienen, y no hay justificación. O usted tiene moral y tiene dignidad o no la tiene. No es que me presionaron y todo. Si yo agarro, si una persona se lleva un teléfono, o es ladrón o no es ladrón. Si usted llega aquí y se lleva esta computadora, bueno, no es que viene usted, no es que yo me la llevé porque es que pensaba que no tenía, o se es marico o se es molusco. O usted tiene dignidad y usted tiene principios o no los tiene. No hay excusa, no hay posibilidades, no hay argumento que si me dijeron aquella cosa, que si lo otro, que si aquello. Y esto lo digo, con el mayor compromiso, con el mayor respeto, porque me permito hablar en primera persona. Yo sí unía a este país y lo uní, además le puse un símbolo a Venezuela que todo el mundo la portaba. Yo no andaba recorriendo los pueblos de Venezuela con una franela de un partido. Yo milito en un partido, pero yo jamás antepuse los intereses de mi partido o la línea de mi partido, por muy legítima, democrática. Creo en una democracia con partidos políticos fuertes, sólidos, pero la unidad no es la vagabundería o la conchupancia. Porque así probablemente, y hay que decírselo al país, a cuenta de que había que sumar y sumar y sumar, llegamos hasta este punto. No todas las sumas suman realmente. No todas. Hay sumas que restan. Y esa es la realidad y hay que asumirla. Y esto lo digo, repito, sobre la base no de lo que no son palabras, son acciones, es coherencia, es tiempo. Esta gorra que la llevábamos todos y que la seguimos, esto no fue una moda que yo le impuse al país. Esto era un símbolo en el cual todos nos sintiéramos representados, reflejados. Y por eso hoy la gente la sigue usando. Porque no se trata de una persona, no se trata de un partido, se trata de nuestro país, que está en la ruina, que todos los días lo destruyen más. Entonces, en un escenario de destrucción como ese, ¿es que acaso es el momento de sacar las cuentas de qué te conviene a ti o qué te conviene al otro? ¿O es el momento de pensar en el venezolano? ¿Es el momento de decirle a la gente, en el momento que usted fue a pedirle su voto, después no haberla engañado? Porque una cosa es equivocarse, que todos tenemos derecho a equivocarnos, a errar, y otra cosa muy distinta es engañar. Otra cosa muy distinta es defraudar a la gente en sus principios, en la moral. Porque por algo entonces se destruye esta profesión por la cual por lo menos yo tanto he luchado para dignificar la política, para que la política sea, al igual que cualquier otra profesión, sea algo que la gente vea con respeto. Porque en la política también se puede tener dignidad y principio y hay que defenderlo. Y es preferible morir de pie a vivir arrodillado. Esa es mi visión. Entonces, sobre esa base, porque no se trata simplemente de criticar y criticar, pero sí se trata de colocar las verdades y sobre la base de la verdad poder avanzar. Porque si nos quedamos dando vueltas en las excusas, yo no me enteré, yo tal cosa, vamos a seguir en lo mismo. ¿Y usted quiere seguir en lo mismo? ¿O usted cree que aquí efectivamente tenemos que cambiar? Porque si las cosas no han venido frente a lo que nos estamos enfrentando, pero si la manera que nos hemos estado enfrentando no ha dado los resultados esperados, obviamente usted se revisa. Ahora, usted se revisa y usted reinventa y usted refunda, no en función a sus propios intereses. ¿Cómo quedo yo cuadrado ahí? Sino en función al objetivo superior, que es la razón por la cual yo soy militante de la unidad, porque hasta ayer la unidad tenía como objetivo superior Venezuela, los intereses de los venezolanos. Ahora, ¿todos dentro de la unidad tenemos la misma visión? Pues no lo creo. Y ha quedado en evidencia.
Y aquí hay que decirlo clarito y raspado y directo. Lo de ayer no fue una sorpresa para quienes hoy salen a dar argumentos. Lo de ayer no es para responder las preguntas, la gente que pregunta y tienen todo el derecho de preguntar. No venga ahora el diputado Ramos Alup a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que se autoexcluyeron o están votados. En el Partido Acción Democrática, partido que conozco mucha gente y que respeto como partido, como organización, como un partido histórico en nuestro país, la D de Rómulo Betancourt, la D de Gallegos, la D de Leoni, la D de tantos venezolanos que están allí en la historia. Ustedes lo saben, queridos compañeros militantes de Acción Democrática, que en ese partido no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Alup, tenemos aquí, perdón, yo no sé por qué esto se metió, sin que el señor Ramos Alup autorice, ordene que se mueva un lápiz. No, ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente o mintiéndole. Allí no son los 4 gobernadores, a quienes conozco además. La que menos conozco es la señora gobernadora del estado Táchira, que me voy a permitir, porque ella ha sido la vocera, decir algunas cosas, porque hay un estado que yo respeto profundamente y además he tenido el honor y el orgullo de haber sido la persona que más votos ha sacado en la historia de ese estado. A todos los demás, Alfredo lo conozco, estado Nueva Esparta. Antonio Barreto lo conozco, no los conozco de hace un día. Y al gobernador del estado Mérida, Ramón, también lo conozco. Ramón incluso coordinó mi campaña frente a Maduro en la votación más importante que ha tenido el estado Mérida. Mérida, que jamás ha sido madurista. La que menos conozco es a la señora. Ellos 4 no son aquí realmente ellos están en una situación bastante compleja, difícil. Ellos tienen claramente una instrucción. Ellos vienen claramente con una línea. Ellos vienen claramente con una autorización. Porque además, si tenemos que hablar de verdades, y si no, pregúntele a la gente que ha sido expulsada de ese partido, pregúntele a la gente del estado de Anzoátegui, que hasta último minuto no se sabía quién era el candidato de AD, y por lo tanto, como había consenso en que en Anzoátegui se presentara una sola candidatura, hasta el último minuto, el día de las postulaciones, que cerraba el tiempo de las postulaciones, no se sabía si era Carlos Andrés Michelangeli o era Antonio Barreto Sira. Estaban esperando, ¿por qué? Por la decisión de Ramos Alup. Esa es la realidad. Ahora, ¿usted quiere que yo le siga cayendo, usted quiere que le sigan cayendo a mentiras, que yo le diga mentira? No se las voy a decir. Ni voy a permitir que se siga mintiéndole a la gente, porque ya basta de que este país se le siga engañando y mintiendo. Es suficiente ya, es suficiente. Y en ese orden, cuando yo les digo que el tumor, que cuando usted va al médico y el médico le dice al final, mire, señor, señora, usted hay que operarlo y hay que sacar el tumor. Pues la unidad exactamente hay que hacer lo propio. Yo no sé qué va a pasar, no tengo claro qué va a pasar en el futuro. Eso yo tengo una esperanza y una expectativa. Lo que yo sí le puedo decir es que para que podamos alcanzar ese futuro, todos tenemos que jugar las cartas de forma transparente. Porque para nadie es un secreto, y a veces la gente se priva, lo dice en pasillo, se lo dice a uno, que todo esto, mire, Maduro, si algo ha luchado en estos años y algo ha tratado de lograr estos años, es encontrar su interlocutor, encontrar su oposición,
que no somos nosotros, encontrar su oposición que lo reconozca, que lo legitime, que le haga su juego, que bueno, que escuchen algunas de las declaraciones, bueno, pero es que eso es avalar tal cosa, que son igualitas al discurso oficialista. Bueno, Maduro finalmente encontró su oposición oficialista, su oposición roja-rojita, su oposición que fue ayer a bajar la cabeza, a subordinarse, que fue ayer a traicionar a sus electores, porque es una gran mentira, señora gobernadora del estado Táchira, que usted diga que es que usted fue allá porque el pueblo del Táchira se lo pidió, o que salga otro a decir es que yo lo estoy haciendo porque el pueblo me lo pide. Pura paja, mentira. Allí en el estado Táchira, señora gobernadora, con usted que fue nuestra candidata, en el estado Táchira se hicieron unas primarias y usted logró, como iban varios candidatos, usted logró alrededor del 30% de los electores en esas primarias. Y disciplinadamente en el compromiso de la unidad, disciplinadamente, porque la unidad, por supuesto, requiere, no es una cuestión caprichosa, requiere de disciplina, saber ganar, saber perder, saber aceptar las reglas. Y con esto también podemos hablar del señor Ramos Alup, de lo que significa respetar las reglas, porque llegó el momento de, como digo, un día oscuro a 100 días grises. Entonces, todos los candidatos que compitieron en ese proceso electoral después le dieron su apoyo. Pero la señora candidata y gobernadora del estado Táchira logró unas primarias que participó, que las primarias no fueron un proceso masivo, aceptado por todos, porque además siempre es el mecanismo más democrático y que fortalece la democracia, pero en unas primarias atravesadas, frías, unas primarias como ha sido, como fue la propia elección del 15 de octubre, después se le dio el apoyo. Pero cuando vamos a ver la votación del día 15 de octubre y comparamos la consulta popular, donde claramente se le dijo a la gente, al liderazgo político, que no se reconoce esa constituyente fraudulenta, pues el 16 de julio hubo más votos en el estado Táchira a favor de no reconocer ese proceso fraudulento de los que hubo el 15 de octubre. Yo conozco mucha gente en el Táchira, mucha gente. Y no es verdad, porque si hay un pueblo que ha demostrado resistencia y no doblegarse y no vender sus principios, es el pueblo tachirense. No es cierto que es en defensa del pueblo tachirense. No, aquí hay una cuenta por la cual entonces la gente tanto rechaza la política, porque entonces es la cuenta del cargo, es la cuenta de la estructura, es la cuenta del financiamiento, es la cuenta de, bueno, esto es lo que nos conviene, o mostramos una cara hacia afuera y a lo interno tenemos otra cara. Esa no es la política que quiere el país, ni las razones por las cuales nosotros estamos en la política. Entonces, lo de ayer no tiene justificación ni explicación. Y el señor Ramos Alup no venga a lavarse la cara, y no venga a tratar de lavarse las manos, porque aquí al final todo ha pasado, y esto podemos hacer balance desde el año 2015, porque al señor Ramos Alup se le metió en la cabeza que él podía ser candidato presidencial. Y toda la política y todo lo que se ha querido hacer en estos tiempos ha ido dirigido hacia eso, porque ese es obviamente el candidato que quisiera el gobierno. Eso está de anteojito. Eso es un secreto, que no es un secreto, yo digo un secreto a voces. Claramente el gobierno buscó desde aquí, pero en aras de preservar la unidad, bueno, señores, vamos, cabalguemos, sumemos, hagamos, aguanta aquí. Y ahora empiezo yo en lo personal a tener también respuestas a muchas interrogantes, saboteo revocatorio, decisiones que se han tomado, inhabilitaciones. Hoy día hay muchas interrogantes de cosas que le dicen, mira, que aquí dijeron que te iban a sacrificar y todo, y empiezas a tener las respuestas, porque al final entre cielo y tierra no hay nada oculto.
Entonces, mi querida señora, estimado amigo, quienes me están viendo o escuchando en este momento, la unidad hay que refundarla, hay que reorganizarla. Yo no estoy dispuesto a continuar porque tengo que hablar a título personal, no comprometo mi partido, le tocará a nuestro partido hacer el debate. Yo creo que la posición de Juan Pablo Guanipa ha sido una posición digna, principista. Esa es la política en la que yo creo. Esa es la política que durante 18 años hemos estado batallando, luchando en las calles. Esa es la política que nos va a permitir cambiar a Venezuela. Esa es la política que quiere ver la mayoría del pueblo venezolano. La mayoría es una oportunidad de remoralizar a nuestra gente, porque los principios y la moral sí son importantes, porque un país que tiene una crisis económica y social, y es una crisis que ha llegado a todas las escalas, hay gente que dice aquella frase famosa, nefasta, no importa que roban, pero que hagan. Esa frase, ese pasado y ese presente son lo mismo, la misma miasma que nos llevó al país a esta crisis sin precedentes en nuestra historia. No se diferencian y cuando existe la oportunidad se pusieron en evidencia. Y nosotros llegamos a la política no solamente para cambiar el presente que no creíamos, sino también a los responsables de que el país llegara a esta situación. ¿O es que acaso fue un extraterrestre que cayó del cielo? ¿O es que acaso la democracia en nuestro país todo estaba bien y por algo llegamos a Chávez? ¿O es que se nos olvida por qué llegamos a donde llegamos y qué ha pasado además en todos estos años? Entonces, esto es una oportunidad de refundar, de relanzar, de hablarle a la gente por la calle del medio, de hablarle a la gente con la verdad, de abrazarnos a los principios, a la moral, de hacer política con P mayúscula. Pero nosotros, y ahí hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora y no voy a ser parte de una oposición, un sector de la oposición, porque no es la unidad como concepto ni como visión. Son algunos que están allí, que les tiran un hueso y lo agarran. No es verdad que fue en defensa del Táchira, del Zulia, bueno, el Zulia, ahí está su gobernador, que tiene que sentirse orgulloso, de los estados Mérida, de los estados Anzoátegui. Lo lamento por algunos de esos compañeros, porque los conozco, porque tengo otra impresión de ellos, porque lamento que se anteponga un cargo y no vengan ahora a meter el caso de Miranda, porque aquí durante 9 años jamás nos pusimos de rodillas en el estado Miranda y nunca nos pondremos de rodillas frente a ningún poder, jamás. Sabemos muy bien qué nos mueve, qué nos motiva y por qué estamos en la política. Estamos en la política para que la política le dé respuesta a la gente y para mejorar la vida de la gente, no para mejorar nuestra vida. Eso es lo que marca la diferencia. Ajá. Aquí me dicen que los gobernadores reunidos ahorita con Maduro han podido, pueden reunirse con Maduro, como hemos ido nosotros ahora. Eso es muy distinto a venir ahora a lo que fue lo que ocurrió el día de ayer. No tiene justificación, no hay excusa, no hay, yo les dije, yo tal cosa, no, es o hay principio o no hay principio, así es. Y sobre esa base de la refundación, de la reorganización, y llamo a los compañeros que tenemos la visión, Leopoldo, el propio caso, bueno, como organizaciones políticas, los liderazgos. Señores, nosotros, el camino que hemos definido, porque aquí estaba viendo un tema de que si con ese CNE, que si, es que eso no en nada significa legitimar, ni es que hemos sido cómplices, no. O como gente que a veces se ve sin argumentos, que dice, es que se vendieron, es que traidores. No, nosotros estamos luchando contra eso.
contra ese sistema. Nosotros estamos luchando contra esa institucionalidad. ¿O es que acaso, por ejemplo, acaso no se hicieron incluso tangibles con todos los saboteos, esfuerzos por nombrar nuevas instituciones? Todo esto al final, queridos compañeros, todo esto viene desde el año 2015. Este es un problema que venimos arrastrando desde el año 2015, cuando logramos una victoria y en esa victoria le correspondía a la primera fuerza política, al primer partido, le correspondía designar al presidente de la Asamblea Nacional. Y el señor Ramos Alup, que quería ser el presidente por sus intereses, cuadró y tuvimos al final que ir a un proceso de votación y además ya rompiendo las reglas, desde ahí rompiendo las reglas. Y al final, ¿para qué sirvió? ¿Cuál es el balance después? ¿Para qué sirvió? Sirvió para que el gobierno eligiera a su oposición, le hiciera ilusión. ¿O es que acaso quién era Ramos Alup antes de ser presidente de la Asamblea Nacional? ¿Quién era? ¿Quién se quería tomar una foto? ¿Quién quería invitarlo para un acto? La política da muchas vueltas, ¿cierto? Da muchísimas vueltas. Pero al final termina siempre en el mismo de dónde viene el origen. Siempre termina ahí. Los principios, los valores, la visión, las razones. Entonces, aquí, repito, para ver si responder algunas preguntas, revisar algunas preguntas que puedan estar llegando ahorita en las redes sociales. Esta es una oportunidad de una nueva unidad. No la unidad que quiere Maduro, no la unidad que baja la cabeza, no la unidad que antepone los intereses de unos pocos frente a los intereses de la mayoría. Es una oportunidad que tenemos los partidos políticos que queremos cambiar el rumbo, los líderes que queremos cambiar el rumbo de nuestra Venezuela, para sacar a Venezuela de este hueco, para que ningún venezolano pase hambre, para que nadie sea víctima de la violencia, de la inseguridad, para que no maten a nadie en las calles, para que no roben a la gente por la inseguridad desatada, fuera de control. Esta es una oportunidad que tenemos quienes queremos cambiar el rumbo de Venezuela. No perdamos esta oportunidad. Y allí reitero mi posición, la mía, hablo a título personal. Yo no sigo si allí no hay cambios. Y nos iremos a las entrañas de nuestro país y nos iremos a meternos en el corazón de Venezuela como siempre lo hemos dicho. Y desde allí reorganizaremos, reaglutinaremos la fuerza, porque es más la gente buena que la gente que tiene otros intereses. El Partido Acción Democrática es un partido histórico. Ustedes, militantes de Acción Democrática, ¿cómo se sienten? ¿Ustedes están de acuerdo? Ustedes que han luchado en las calles, ¿ustedes van a seguir esa posición o ustedes van a seguir la Acción Democrática de Betancur, la Acción Democrática de sus fundadores? Yo tengo muchos amigos adecos, honestos, transparentes, sinceros, que le echan que van para adelante, trabajadores que les duele Venezuela, que están sufriendo. Entonces, eso es una oportunidad también. Y no me meto en su partido porque no me corresponde, porque no milito en esa organización. Pero conozco también no solamente gente que está dentro, sino gente que la expulsaron y las razones por las cuales las expulsaron. Entonces, hemos llegado a un momento histórico. Construyamos una oposición al servicio de Venezuela. Hemos cometido errores y hemos asumido nuestros errores. Y seguiremos cometiendo errores porque somos seres humanos, pero fortalezcamos nuestras virtudes, nuestros valores, nuestros principios, la Venezuela que llevamos aquí adentro, nuestro corazón. Por esa es la que hay que luchar. A la gente que le hemos visto a la cara, a los ojos, a la gente que se le dijo, no, yo jamás me subordinaré a un ente espurio, a algo fraudulento, a un fraude. Esa gente que usted la vio a los ojos y le pidió la confianza, ahora no le puede decir, no, es que las circunstancias cambiaron. No. En materia de principios, las circunstancias, o los principios se tienen o los principios no se tienen. Las circunstancias no cambian los principios. Los principios es algo que se tiene o no se tiene. O son sólidos o no lo son. O eres ladrón o no eres ladrón. No es que eres medio ladrón. O eres honesto o no eres honesto. O eres transparente o no eres transparente. O crees en la verdad o no crees en la verdad.
O eres cristiano o no lo eres, también en la religión. O crees en Cristo o no crees en Cristo. O crees en Dios o no crees en Dios. Porque también tenemos derecho los políticos a creer en Dios. Y hablar de nuestras creencias. Porque no solamente es hablar de los temas que estén relacionados con la política. También los temas humanos. Porque somos seres humanos. Entonces, esto es una oportunidad, insisto. Una gran oportunidad que tenemos hacia la remoralización de nuestra gente, hacia el relanzamiento de nuestra gente. Somos mayoría. La mayoría quiere hablar, expresarse, pero para que esa mayoría cristalice sus frutos, tiene que estar abrazada, pegada a los principios, a los valores. Si no, va a ser muy débil, no va a haber forma de sostenerse. Por eso hemos insistido, y ahí quiero también hacer una corrección. Yo no he dicho que el país no tiene la posibilidad de una salida electoral. Yo lo que he dicho es que el gobierno o que la salida, como alguien puso allí, de forma, yo digo, fue un error, ojalá que no sea sesgado, ojalá que no sea parte de una campaña por unos intereses. Yo lo que he dicho, y así lo he sostenido, que el gobierno, en los términos que hemos llevado los procesos de votación, el gobierno lo cierra y que el reto que nosotros tenemos es abrirlo, es rescatar que el país pueda tener una salida electoral, pueda tenerla. No quiere decir que es que yo ahora cambié, no, yo no he sido yo, porque aquí tengo que hablar a título personal. Yo no soy ni el CNE, ni soy quien le roba los votos a los venezolanos, ni soy quien coarta y viola los derechos de los venezolanos. Estoy defendiendo los derechos de los venezolanos como pueda, en los términos que pueda, pero eso sí, apegado a principios, apegado a valores, dignamente, como debe ser, porque sí se puede tener dignidad. No es cierto que la crisis venezolana da para todo y entonces, no, olvídese de eso, eso no es importante. Lo importante es, hay que ser pragmático, sí, en la vida hay que ser a veces pragmático. El pragmatismo y los principios no hay una contradicción allí. No es, eso no es que uno se contradice con el otro, no, para nada, perfectamente pueden cabalgar juntos. Entonces yo reitero mis disculpas por este torneo, por todo esto, pero les reitero también, prefiero un día oscuro que la unidad, que quienes estamos parte de la unidad tengamos un día oscuro a seguir viviendo días grises. Llegó el momento de sacar el tumor, llegó el momento de darle cura al paciente, que es nuestra Venezuela. Llegó el momento de que todos los que nos unimos por razones más allá del cambio de gobierno, nos reencontremos, refundemos la unidad. Una unidad venezolana, una unidad tricolor, una unidad que anteponga los intereses suyos, mi señora, que anteponga los intereses de los venezolanos que sufren a los intereses de un partido político o de unos intereses particulares. Entonces, a los pueblos de Anzoátegui, de Mérida, de Táchira y de Nueva Esparta, mi profundo y mayor respeto, cariño, afecto. Hay que ir a fondo. Hay que siempre mantener lo que ustedes tienen, siempre de pie, siempre firme. Ustedes no son los que se han puesto de rodillas. Ustedes no son los que se han doblegado. Ustedes no son los que han traicionado a otros. Son otros los que no interpretaron lo que ustedes con su voto, la señal y el mandato que les dieron. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de la lucha que han dado. Los venezolanos tenemos que seguir luchando. El pueblo del estado Zulia tiene que sentirse orgulloso de la talla de gobernador que eligió. Más valen los principios y la señal y lo que ha dicho Juan Pablo a una gobernación, a un cargo. Eso es así. Los cargos que yo he tenido me los ha dado el pueblo y los he defendido. Pero no me he defendido yo, he defendido a quien represento. Y he pretendido siempre interpretar, siempre espero interpretar a la gente que represento. Y saber decir no, aunque la gente de repente quiera decir sí. Pero aquí no vengamos con excusas baratas, excusas donde ya no hay argumento y huir hacia adelante. No. Aquí no se hizo
lo que la gente estaba esperando. Y eso hay que asumirlo y sobre esa base hay que refundar, depurar y avanzar para tener una unidad que esté a la altura del venezolano y a la altura del momento histórico que vive nuestra Venezuela. Aquí me pregunta alguien, buena pregunta, César Rubén, tú ibas a los consejos federales de gobierno y te sentabas con Maduro, ¿eso es traición? ¿Cuál es la diferencia? Querido compañero César, el Consejo Federal está aquí en la Constitución, aquí está, en la Constitución. Yo defiendo la Constitución. La Constitución no es si me gusta o no me gusta. Yo defiendo la Constitución. Porque considero que la Constitución es la posibilidad cierta que tenemos los venezolanos, independientemente de nuestra forma de pensar, de tener convivencia. La convivencia que tanto necesitamos, los venezolanos. La convivencia no es conchupancia. Son dos cosas radicalmente distintas. El Consejo Federal de Gobierno es una instancia que está en la Constitución y cualquier gobernador debe ir allí, a esa instancia, a defender su Estado. Por cierto, una instancia completamente desvirtuada por este gobierno. No podemos comparar el Consejo Federal de Gobierno que está en la Constitución con una espuria constituyente y con una juramentación también completamente ilegítima. Porque la juramentación de un gobernador se hace ante el Consejo Legislativo. Por cierto, todos ellos deslegitimados también en el país. Pero se mantienen porque la legalidad es así hasta que se convoque la nueva elección y se elijan nuevos diputados en los consejos legislativos del país, de todos los estados, los 23 estados de Venezuela. Pero allí es donde se juramenta, donde usted no se subordina, donde usted se juramenta. Creo que son dos cosas radicalmente distintas. Consejo Federal a asamblea fraudulenta. Aquí preguntan también, eso no lo sé, Teo Torrealba, me preguntan si Ramos Alupe estuvo detrás de las decisiones de no cambiar el tribunal y el Consejo Nacional Electoral. Eso habría que preguntárselo a los diputados a la Asamblea Nacional. Sobre ese tema no tengo ninguna información que darles. ¿Alguna otra pregunta que tengamos allí? Déjenme ver por aquí. Aquí dicen, queremos elecciones generales, hay que depurar la unidad. Aquí. Déjenme ver. Aquí preguntan, ¿para qué fuimos a elecciones? Mire, todo esto está pasando porque hubo elecciones. Todo este proceso de que las cosas queden al descubierto es porque hubo elecciones. Precisamente lo que desmonta todo es que haya elecciones. Lo que deja en evidencia que este sea un gobierno fraudulento y el CNE y todas las irregularidades y vicios es haber desafiado el sistema más corrupto. ¿Qué vamos a hacer con respecto a los temas electorales en el país? Forma parte de la discusión que tiene que dar la nueva unidad. Pero con inteligencia, con estrategia. No reactivos. No por un tema simplemente de pegar 4 gritos, que por cierto, ahí está el liderazgo de los 4 gritos. Ahí está. Ahí está la gestión 2015, que uno calladito. Ahí está, 2016. Uno calladito. Uno aceptó, después de que se brincaron las reglas, bueno, la unidad, caramba. Y nos fuimos al revocatorio, buscando reaglutinar a toda la oposición. Hay que ver el saboteo que tuvimos en el revocatorio. Dios mío, por el cálculo chiquito de una persona calculando, bueno, es que si se logra el revocatorio, Capriles es presidente. ¿Y dónde quedo yo parado? Esa era la cuenta. Y ahorita también en toda la movilización, en la lucha del pueblo en las calles. ¿Dónde quiénes estábamos y quiénes no estábamos? ¿Quiénes estaban y quiénes no estaban? Estoy haciendo el cálculo. Con información probablemente privilegiada, que nosotros estábamos ahí con el pueblo y luchamos hasta que se pudo, porque además ese es un derecho constitucional. Esto es el cálculo chiquito. ¿De qué sirvió la gestión del año 2016? ¿A quién le sirvió? ¿A la oposición o al gobierno? Más todas las cosas que pasaron. Estos eran los videos,
la cuestión, los 4 gritos. Ese es lo que yo le digo. El valiente no es el que grita duro o el que dice grosería o no, este es el arrecho. Muchas veces en la desesperación nos dejamos llevar por eso. Bueno, ahí está. Ahí está. Volvemos a nuestra razón de haber entrado en política. Ni la vieja política, ni la política que nos trajo a esto, ni esa, ni la que tenemos. La del futuro es la que tenemos que buscar por la calle del medio. Y asumo, esto es una posición personal. Es Capriles el que está hablando. No estoy comprometiendo ni a un partido, ni estoy comprometiendo a los compañeros de mi partido. Hablando a título personal. Tengo la obligación de hacerlo. Frente a la gente que ha confiado en mí, frente a la gente que ha votado por mí, frente a la gente que me ha defendido, frente a la gente que me ha abierto su casa, frente a la gente que yo le he visto a la cara. Vamos a entrar todos en el mismo saco. Vamos a destruir un esfuerzo, un patrimonio, lo que ha significado construir la unidad por el interés de unos poquitos, por un cuadro de unos poquitos, por Maduro y sus pactos. Ahora se entienden muchas cosas, se entienden. Bueno, no nos vamos a quedar en el lamento, ni en el reclamo, ni en la crítica. Vamos hacia una nueva unidad. Invito a todos los venezolanos y a los compañeros que crean efectivamente en un cambio en el país, los invito a refundar la unidad. Los invito a construir una nueva unidad. Deslastrarnos de los plomos. Deslastrarnos de eso. Se lo dije la semana pasada. Ahí están cocinando, fraguando. Nosotros vamos hacia un proceso electoral presidencial. Tiene que haber elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Quién va a ser nuestro candidato? ¿Quién va a ser? Tiene que ser elegido en un proceso de primaria. Ahora, elecciones libres y democráticas. Si no llegáramos a tener la posibilidad, ¿usted cree que yo, no teniendo la posibilidad de que no pudiéramos, por todo lo que está pasando en Venezuela, porque al final es una decisión suya, como pueblo, usted decide quién es el candidato, porque usted va a decidir en primaria quién va a dirigir el cambio en Venezuela, quién lo va a liderar, quién va a representar sus intereses como venezolano. Pero si fuera el caso, señores, plan B, lo que está en el horizonte no va para el baile. Eso no es cambio. Con unas voces que uno oye por allí, casi que agradeciendo haber perdido. Increíble. Yo nunca había visto gente, alguno que dice, no, es que yo perdí diciendo. Por favor. Pero es que, ¿y qué es esto? ¿Hasta cuándo? Este país necesita a la gente que se le trate con seriedad y respeto. ¿Qué es esto? ¿Una comiquita? ¿Esto qué es que acaso estamos jugando con carrito? No estamos viendo la magnitud de la crisis que vive nuestro país. Venezuela se está hundiendo. Ahí no hay recursos. La renta petrolera la acabaron. El ingreso petrolero no da para pagar ahorita lo que se necesita para medio vivir. Ahorita vienen los pagos de la deuda. ¿Qué va a significar eso para la Navidad de los venezolanos? Más crisis. Las peores Navidades. Ahí sale el fantoche a decir que va, el esperpento en Miraflores, a decir que va a decretar la Navidad el 1 de noviembre. Y aprobando reales. Sí, bolívares nunca se van a acabar los bolívares. ¿Y qué compra usted ahorita con 100 bolívares? Famoso billete de 100 bolívares. Va para un año el billete de 100 bolívares. ¿Se acuerdan del billete de 100 bolívares? Acabaron con el billete de 100. Sigue en circulación, pero acabaron. Era el billete más alta denominación. Ahora estamos en 20.000. ¿Y qué hace usted con 20.000 bolívares? Entonces, frente a eso, tiene que venir, hay que mostrarle al país una nueva unidad. Tenemos ya casi, 45 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí dicen, fíjense, la MUD en los términos que venía funcionando, lo hecho ayer, le dio una estocada para que venga una nueva unidad. Esa es la realidad. Vuelvo al ejemplo y con esto finalizo. El tumor.
Si usted tiene un tumor y ha estado tomando medicamentos y no se resuelve, usted tiene que operar. Pues llegó el momento de sacar el tumor y construir algo nuevo, algo que responda a usted, mi señora, que efectivamente esté alineado con lo que usted está viviendo y sintiendo, no la pelea de unos carguitos. Porque es que uno oye los argumentos y los argumentos son tan politiqueros. Cada quien juzga por su condición. Porque se pretendió, y con esto finalizo, ¿sabe cuál era el argumento para el gobernador del estado Zulia, del que me siento, repito, muy orgulloso, de la posición principista en defensa de ese pueblo? Los zulianos, a los zulianos no se les podía responder de otra forma, como respondió Juan Pablo, dignamente, como debe ser. Yo digo, Juan Pablo es pequeño de estatura, pero un gigante en principios, en moral, en dignidad. Bueno, que digno hijo de su padre, un líder político muy querido en el estado Zulia. Digno hijo de su madre, una señora absolutamente respetable. Tiene que sentirse orgulloso. Ahora, ¿sabe cuál era el argumento? Miranda. No se sigan. Nosotros, entiéndanlo en la cabeza, grábesele aquí en la cabeza. La gobernación de Miranda para nosotros no era una estructura de poder. No era unos cargos, unos carros, unos escoltas. Para nosotros la gobernación de Miranda era una casa para servir a los mirandinos. Eso fue para nosotros la gobernación de Miranda. Ahí marca una diferencia. Ahí vuelvo con esto y finalizo. Tenemos en este momento que preguntarnos qué nos une. Y sobre la base de lo que nos una, no es suficiente que nos una querer cambiar el gobierno. Lo estamos viendo. Por eso estamos en crisis. Es que nos une. ¿Qué nos une? ¿Y qué nos separa? Lo de ayer nos separa, sin duda alguna. Hay algo que hay que retirar. Si no se retira, algunos nos retiramos. Y no es que somos caprichosos. Yo no soy candidato a nada. Tengo legítimamente la aspiración de dirigir este país, pero no es una decisión propia. Eso pasa por un proceso que el pueblo decida, por unas primarias donde el pueblo decida. Ahora, las acciones van tendiendo a eso. No se los dije la semana pasada. Jamás acompañaré que la suerte de mi país, de nuestra Venezuela, dependa de la voluntad, del capricho, de la acción o de la misión de una persona. Creo en el equipo, en el trabajo colectivo, pero por encima de cualquier cosa, para que ese trabajo colectivo funcione, tiene que estar apegado a principios. Si no hay principios, las cosas no tienen base sólida. Y con eso me despido haciendo especial mención al pueblo del estado Táchira, a quien conozco muy bien. He recorrido como muchos tachirenses, más conozco el Táchira incluso mejor que algunas personas que viven en ese estado. Ese es un estado de principio, de moral, cristiano, católico. Ese es un estado que en los peores tiempos, en los tiempos de bonanza, no se le puso de rodillas a Chávez. ¿O es que se nos olvida que ese estado lo ganamos y lo ganamos en forma contundente en el año 2012? ¿Abrazados a qué? Abrazados a un sueño, abrazados a un proyecto, abrazados a una esperanza. Ustedes están muy por encima de esta circunstancia, muy por encima de quien pueda ostentar, ocupar temporalmente una silla. Hay que ir mucho más allá de la silla. Todos los gobiernos pasan y este también pasará. Maduro también pasará. Acuérdense de esto. Maduro también pasará. Y abriremos las puertas para la Venezuela que todos queremos y merecemos. Así que, bueno, muchas gracias como siempre por su atención. Seguiremos en contacto y vendrán tiempos mejores para todos. Eso va a ser así. De esta crisis vamos a salir con nuevas oportunidades
con nuevos horizontes y siempre poniendo a Venezuela arriba como tiene que ser. Buenas tardes a todos. Hasta aquí, Pregunta Capriles.